principal. Vamos a provocar a continuación un diálogo con Manuel Pallares. Manuel Pallares es un biólogo que ha trabajado por muchos años, cerca de 30 años, con las comunidades indígenas. Y a esta hora, cuando las expresiones han sido ya puestas en las calles, en las avenidas, en las carreteras del país, sí resulta conveniente y adecuado provocar reflexiones en torno a las salidas que se pueden plantear a la crisis que ha vivido el país durante ya una semana. Así que le hemos pedido a Manuel que nos comente cuáles podrían ser esas opciones, esas salidas que digo, para que la tensión baje y el reencuentro esté presente en el Ecuador en su conjunto. Así que Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo entender, cómo descifrar la conducta, el comportamiento de los pueblos indígenas y todas estas connotaciones políticas y componentes políticos que han surgido en las últimas horas? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, sí. Creo que los movimientos indígenas nos abren los ojos muchas veces a la realidad del Ecuador. En el Ecuador existen poblaciones de extrema pobreza, la mayor parte de esa pobreza se concentra en comunidades indígenas y también en comunidades afro, ¿no? Entonces, vemos estas explosiones públicas, ¿no?, de los pueblos indígenas, que es una muestra del retraso económico que tienen estas comunidades. Y yo creo que una vez que se ha movilizado en este nivel, en esta cantidad, en esta fuerza que tienen, ¿no?, porque a veces subestimamos que son solamente el 7% de la población. Sin embargo, su capacidad de movilización es enorme. Y lo que ahora necesitamos son salidas y cambios, ¿no es cierto? A mí un poquito me preocupa que esta idea de derogar el decreto 883 nos lleva a lo mismo que estábamos antes. Claro. Y antes las comunidades indígenas no estaban bien. Entonces, esta crisis debe tomarse como una oportunidad para ir adelante. Ahora, perdón, vamos a avanzar en eso, pero tal vez algunos elementos sobre esta primera exposición de Manuel Pallares. Hay indígenas y hay indígenas. O sea, no se puede hablar de un movimiento homogéneo, sino que hay diversas expresiones de indígenas. Bueno, imagínate, tan diversas son que solo en el Ecuador se hablan 17 lenguas. Claro. Y esas 17 lenguas vienen de 5 familias lingüísticas distintas. Solo piensa que entre China y Europa prácticamente hay una familia lingüística que es la sino-europea o la indoeuropea. O sea, dentro del Ecuador hay más diversidad lingüística que en todo el viejo continente. Entonces, claro, es enorme. Y lo mismo, hay diferencias económicas, hay diferencias de vida, de altura, de muchísimas Hay cosas. Diferencias de condiciones sociales, económicas, naturalmente, y hay también diferencias religiosas, por ejemplo. Hay muchísimos que están muy penetrados por los movimientos evangélicos, por ejemplo. Hay evangélicos, hay católicos y todavía hay grupos que mantienen sus creencias ancestrales. Incluso el Ecuador tiene grupos que no tienen contacto con el resto de la humanidad, como son los tagaeres. O sea que la diversidad que hay entre los pueblos indígenas solamente de este pequeño país es gigantesca. Como te digo, es más grande que la diversidad cultural que hay entre toda Europa y Asia juntas. Ahora, este movimiento de hoy se produce bajo una convocatoria, digamos así, que tiene que ver con el incremento o con la eliminación, más bien, del subsidio a los combustibles. Pero se producen en el camino, en el trayecto, una serie de contaminaciones políticas. Y eso es evidente, pues. No, por supuesto, pero también hay que acordarse que esto viene calentándose con un tiempo y principalmente por todo el área extractiva, ¿no es cierto? Acordémonos que en el Ecuador ha habido grandes problemas ambientales que nunca se han resuelto. El caso Texaco es uno. Y luego nos están metiendo la idea de que hay una actividad responsable, sin una prueba de esa responsabilidad. No existe hasta ahora una actividad minera o petrolera que pueda ser 100% responsable, y sobre todo hay deudas enormes que no han sido saldadas. Entonces, ¿qué confianza pueden tener las comunidades en estas actividades que se basan en la palabra de los gobiernos? Pero no tenemos un ejemplo. Nadie ha pagado nada por lo que ha pasado en eventos anteriores. Entonces hay una gran desconfianza. La Corte Constitucional negó una consulta. El gobierno ha estado cerrado a todo este tema. La expansión de la frontera petrolera y minera ha sido algo, o sea, una punta de lanza del gobierno en su plan económico, y eso tiene las comunidades y el gobierno enfrentados hace mucho tiempo.
El tema de la consulta previa, por ejemplo, no se acuerda. Tenemos cortes, como las cortes de Puyo, que han dado fallos favorables a los guaraní, por ejemplo, que el Estado no quiere reconocer. Entonces hay un conflicto incluso jurídico, donde el gobierno está desconociendo fallos judiciales que son parte de nuestro sistema jurídico. Entonces esto no viene solamente por los combustibles. Se han ido sumando una serie de cosas. Se han ido sumando una serie de cosas. Me parece que el gobierno ha sido sordo a todo esto. Me parece increíble que el gobierno haya lanzado un incremento a los combustibles sin tener ningún elemento preparado, sin tener ninguna compensación preparada. ¿No es cierto? Porque las compensaciones preparadas, las que vinieron con esta medida, como baja de aranceles de la importación de productos agrícolas, industriales, teléfonos inteligentes, en fin, son medidas compensatorias para toda la población, pero no hay medidas compensatorias específicamente para los pueblos indígenas, que ya sabemos que son los que tienen esta gran capacidad de movilización. Entonces, también es una responsabilidad del gobierno no haber pensado en esto y estar recién ahorita pensando qué hacemos. Y es una responsabilidad, y me parece a mí que fue un error el llevar adelante estas medidas sin haber dialogado, sin buscar acuerdos, en fin, no solamente con los sectores indígenas, sino también, por ejemplo, con los dirigentes de la transportación. Una decisión de esta naturaleza quizás pudo haber sido planteada, no sé si acordada o consensuada con estos sectores. Pero este retraso de las atenciones a los pueblos indígenas sí viene desde muchísimos años atrás. Siglos atrás. Entonces, hay una brecha de desarrollo enorme entre los pueblos indígenas en promedio, claro, ¿no es cierto? Y la población mestiza, obviamente. Tenemos, por ejemplo, en la provincia de... Tenemos banqueros indígenas, tenemos gente indígena que ha tenido un éxito enorme, sí, claro, en la vida. Pero en promedio las poblaciones indígenas sí son mucho más pobres, y esto es consecuencia de un retraso de siglos, ¿no es cierto? Porque han sido sometidos a sistemas de explotación, han sido privados de un montón de derechos, y esa historia necesita una compensación, ¿no es cierto? Hay que tomar medidas para cerrar esa brecha de inequidad que existe entre los pueblos indígenas y el resto de la población, y además de entender que en los pueblos indígenas hay un potencial enorme. Así como se movilizan y pueden hacer sacudir al país entero, asimismo pueden movilizarse para buscar prosperidad. Para cosas más... Por supuesto, porque es el único grupo, claro, humano de este país que está organizado. Sí, claro. Ahora, el problema es que se lo ha politizado. Entonces la CONAIE, que tuvo una propuesta y una presencia nacional muy vigorosa en el año 90, en el 92 con el primer lanzamiento, se creó un brazo político que fue Pachacutic, y alrededor de Pachacutic se plantearon una serie de acciones muy erradas, muy equivocadas, que se pusieron a colaborar con una serie de gobiernos, luego esos gobiernos tuvieron que caer, en fin, o sea, hay una serie de personajes que estuvieron ahí. Así es, y así como yo digo que el gobierno no tuvo la responsabilidad de prepararse, el movimiento indígena tampoco, porque siento de alguna manera que el movimiento indígena, el momento de movilizarse, tienen un objetivo muy concreto. El rato que llegan a ese objetivo no tienen una plataforma para pedir, ¿no es cierto? Porque pedir la derogación del decreto 883 como principal medida es un absurdo, porque los pueblos indígenas tienen muchas cosas más importantes, más grandes y más trascendentes para sí mismos que pedir. Otros problemas mucho más graves, mucho más importantes, digamos. Exacto, o sea, todo el tema de la autonomía, de la autodeterminación, de la pobreza, no, todas estas cosas no están ahí. Entonces también yo creo que el movimiento indígena no ha hecho el trabajo de tener una plataforma clara, que se ha ido trabajando en ciertas áreas, por ejemplo, y que creo que esas pueden servir ahora, como todo este tema de las circunscripciones territoriales indígenas. Están un poco plantear salidas. ¿Cuáles podrían ser las ideas? Bueno, las salidas, yo creo que una salida que tiene que tomar un país como el Ecuador, teniendo en cuenta la realidad de un pueblo que está más atrasado que el resto en temas económicos, ¿no? Es un poco lo que se conoce como la acción afirmativa. Ya. Es decir, que el Estado tome una serie de medidas que den a esta población ventajas respecto al resto de la población para que la puedan alcanzar, para que pueda disminuirse esta brecha, ¿no es cierto? Y teniendo una población que, si bien es diversa, pero que sí se identifica como población indígena y que además en general vive en ciertas zonas específicas, se pueden tomar medidas de compensación para los pueblos indígenas. Para atender a esos sectores.
Exactamente. que tienen este trato discriminatorio, que ha sido desplazado y ha sido maltratado durante el tiempo. Ya. Exactamente. Entonces, por Ejemplo. medidas como el tema del impositivo. O sea, todas las comunidades indígenas podrían tener régimen impositivo distinto. Eliminar el IVA, por ejemplo. Eliminar el impuesto a la renta o por un plazo, un tiempo, ¿no es cierto? Para que los negocios dentro de territorios indígenas tengan mucho mejores oportunidades de éxito, ¿no? El SRI, por ejemplo, de alguna manera es un impedimento para el desarrollo de muchos negocios. Estamos de acuerdo que hay que formalizar el país, pero a personas que tienen un nivel de desarrollo inferior no le puedes pedir las mismas condiciones que a los grupos o a las empresas que tienen condiciones mucho más avanzadas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, lo que se ha hecho en Canadá y en Estados Unidos. Hay mucha gente que no le gusta esos ejemplos porque ve en esos países como los monstruos del capitalismo, ¿no es cierto? Pero en esos países los territorios indígenas, las reservaciones, por ejemplo, les han eximido de impuestos, les han dado mayor autonomía. Y en los últimos 30 años, el resultado que se ve es que la brecha de inequidad se ha cerrado bastante, ¿no es cierto? Hay empresas de poblaciones indígenas importantísimas que operan en diferentes partes del mundo, empresas de aviación, de minería, de petróleos, de negocios, de servicios, de tecnología, de todo. Pero esas cosas no podían surgir si es que esas poblaciones tenían que competir con el resto de una población que está mucho más avanzada, ¿cierto? Entonces la acción afirmativa es una cosa que es real, es fácil. En el Ecuador tenemos en la Constitución el artículo 257 que define las circunscripciones territoriales indígenas, que abre el camino a esto. Está en manos de la presidencia, porque así es como la Constitución lo pone, que es el presidente que tiene que llevar esas iniciativas, para poder definir áreas donde hayan excepciones, ¿no es cierto?, de tipo tributario. También podrían destinarse fondos de las industrias extractivas para financiar estos procesos de desarrollo. Y así se ha hecho en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no es cierto? Y de alguna manera dar esas ventajas. Imaginémonos si es que en Otavalo, por ejemplo, no hubiese IVA. ¿Cuánta gente iría a comprar en Otavalo? Claro. ¿No es cierto? Y el tema es que el costo para el Estado es muy pequeño, porque en el universo de la economía ecuatoriana, la economía indígena es pequeña. Son el 7% de la población y son el 7% más pobre de la población. Entonces, ¿cuánto IVA recogemos? En el aporte tributario indígena? Es muy bajo. Es mínimo. Claro. Pero si uno le quita esas imposiciones, es posible que se convierta en un atractivo de inversión. Exactamente. Y la cantidad de dinero que va a fluir hacia ellos va a ser muchísimo más grande que el alza de los combustibles. Ahora, pero ¿tú crees que unas iniciativas de este orden, por ejemplo, en estas mesas de diálogo que parecerían han empezado a crearse, pueden ser entendidas, pueden ser aceptadas y pueden ser una vía de solución a esta tensión? El movimiento indígena ya había desarrollado estos conceptos, por eso es que en la Constitución del 2008 se introduce el tema de las circunscripciones territoriales indígenas, que de ahí no maduran más. Los pueblos indígenas manejan este concepto de los planes de vida, que es el equivalente a los planes de desarrollo, ¿no es cierto? Y todas esas nociones estaban pensadas o dirigidas a crear desarrollo interno dentro de sus comunidades, ¿no? Lo que ahora tenemos es que materializarlo. Ya. ¿No? O sea, ¿tú crees que sí puede ser un tema que les interese, sobre el cual puedan trabajar y quizás aceptar ciertas iniciativas? Debería ser un tema que les interese, porque yo creo que esa es la reivindicación histórica más importante, es el recobrar parte de su autonomía, de su soberanía interna, digamos. Esa es la cosa que se les quitó, es la afrenta más grande que han sufrido los pueblos indígenas desde el resto de la sociedad. Entonces, trabajar en ese sentido debería ser algo muy importante para los pueblos indígenas. Mucho más que los subsidios o las cosas, los temas laborales, en fin, que son pertinentes para toda la población. Pero este es un tema pertinente especialmente a estas jurisdicciones. A estas jurisdicciones. Es justicia. Sí, y de este tipo de cosas se pueden, digamos, una especie de focalización de ciertas iniciativas, de ciertas compensaciones, para darles un trato especial hasta lograr que se vayan eliminando las brechas, ¿no? Además que son fáciles de monitorear porque tenemos poblaciones que son definibles, ¿no es cierto?, donde se puede aplicar estos sistemas, se puede ver el progreso económico de esas comunidades, ver el efecto de estos incentivos, a diferencia de, por ejemplo, el subsidio a los combustibles, que es una cosa que no se puede saber el resultado. Es una cuestión absolutamente ambigua y que sabemos que no ha funcionado.
si las comunidades indígenas no están bien ahora es porque el subsidio no les ha servido. Ahora, pero en este tema son tan complicadas las cosas porque incluso podrían haber suspicacias culturales, ¿no es cierto? Porque si es que se crea estos espacios de especie de paraísos en el orden tributario, van a ir allá industrias, van a ir allá empresas, van a ir a actividades productivas y quizás el tema cultural, ancestral se puede ir perdiendo. Bueno, puede ser. Y ahí pueden saltar otros sectores a señalar sus preocupaciones. Sí, hay muchos sectores que, claro, ven esto como una ampliación de un sistema capitalista de acumulación de riqueza. Yo creo esos que... son los más conservadores, ¿no? Sí, de un lado, ¿no es cierto? Digamos, del lado de la izquierda más extrema, de esta forma, hay eso. Del otro lado hay lo contrario. O sea, esa noción del Estado unitario que viene desde el rey de España y que los indios no tienen derecho a tener ninguna forma de independencia. Y eso esos es incluso conceptos racistas, ¿no? Totalmente. ¿No? Que por qué los indígenas van a tener ventajas. Pues es obvio, porque ellos han sufrido una explotación de mucho tiempo y se encuentran en una situación desventajosa frente al resto de la sociedad. Y para que se igualen en esa situación... Es como las carreras, cuando tú corres 400 metros no todos salen igualitos, ¿no? Porque los que están adentro del círculo tienen una ventaja. Entonces, es igual, aquí hay que compensar a los diferentes grupos para que esas ventajas se cierren un poco. El concepto, el principio me parece absolutamente válido y creo que es factible, se puede implementar. Habrá que ver las complejidades en algunos casos, pero en definitiva se pueden implementar. Los riesgos son estos temas de prejuicios, de temas culturales. Entonces, si es que una industria textil poderosa se instala en Otavalo, por decir algo, como ya están, aprovechando las circunstancias de tributarias favorables, puede hacer perder los valores ancestrales de esa comunidad. O sea, hay que medir todas esas cosas, pero también hay que tener en cuenta que, o sea, que la ancestralidad, y yo creo que los otavaleños especialmente. Sí, por eso. Porque han mostrado mucho de esto. Porque han ido al mundo entero, están en cualquier ciudad del planeta. Y se mantienen. ¿No es cierto? No entonces, su cultura va con ellos hasta fuera del territorio. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ese prejuicio hay que un poco perderlo. El progreso es derecho de todos. No veo por qué los pueblos indígenas tienen que estar al margen de la globalización, no puedan tener acceso al mundo digital, a la informática, al desarrollo financiero. No veo por qué los pueblos indígenas no puedan ser banqueros, no puedan ser prestamistas, no puedan hacer todas esas cosas. No está en nadie limitarles. Es algo que tiene que ver con la autodeterminación y que ellos mismos vean. Yo he estado en comunidades indígenas como los Cuna en Panamá, donde ellos han sabido manejar bastante el tema de la autonomía. Y ahora que dices en los Estados Unidos, en las reservas estas norteamericanas, incluso ellos son prósperos impulsores y motivadores en algunas, ¿no? De los monopolios, ¿cómo se llama? De los casinos. De los casinos, o por ejemplo hay un caso muy interesante que se llama la tribu Osage en Oklahoma, en Estados Unidos, que son petroleros. Y que ellos voluntariamente aportan al Estado, y no me acuerdo exactamente, pero me parece que en el 2017 aportaron $400 millones y fueron el aportante más grande del Estado, sin que la ley les obligue. Porque ellos dicen que ahora ya no reciben, sino que dan. Devuelven. Y que dar les dan una categoría más alta, ¿no es cierto? Los casinos son otro ejemplo, pero hay una diversidad enorme de cosas que pueden hacer. Como yo digo, las poblaciones indígenas tienen ya una identidad y tienen una organización. Tienen la minga, por ejemplo, tienen una capacidad de trabajar en conjunto que no tiene el resto de la sociedad, que con un poco de ventajas puede traducirse en una gran cantidad de prosperidad. Listo, Manuel, muchísimas gracias. Un elemento que se pone a la discusión para atender, para enfrentar, más bien dicho, esta dificultad que ahora vive el Ecuador como consecuencia de las exigencias de ciertos grupos sociales y de grupos indígenas. En esta idea de contribuir a que se bajen las tensiones, de que se atiendan esas necesidades y que se logre un acuerdo, una fórmula de solución al conflicto, esta iniciativa que hemos escuchado resulta sin duda muy interesante. Gracias a Manuel Payares, biólogo que ha estado más de 30 años vinculado a las comunidades indígenas, que ha planteado lo que ustedes acaban de escuchar para, en un punto, digamos, en un aspecto, para atender las exigencias de los pueblos indígenas. Muchas gracias por atender esta entrevista. Hacemos una pausa y ya volvemos en un instante.
que fascinan al mirar y que embriagan al besar, con sus labios de cerezas, que reclamo las dulzuras, con que anhelo ya vivir, para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Y al mirar sus